Los datos sí nos permiten a nosotros asociar información que no es geográfica con lugares. Y esos lugares sí vienen a ser geográficos, ¿ok? Información geográfica. Hay dos tipos principales, que son los vectoriales y los raster. Los primeros, que son los vectoriales, no se almacenan como una imagen, sino que se almacenan como una serie de coordenadas X y Y. Y nos permiten a nosotros representar puntos, líneas y polígonos, mientras que los rasters se almacenan como una grilla de valores constituida por múltiples celdas, representando imágenes completas. Fíjense que aquí tienen un ejemplo de datos vectoriales y esos datos vectoriales pueden ser, por ejemplo, estas líneas que ven acá. Y este que dice aquí Comga y este que dice Butterworth, esos dos puntos que están allí también son datos de tipo vectorial. Mientras que yo veo acá esto que parece como una imagen y esto sí es tipo raster. Es muy común que cuando nosotros estamos enseñando algo, aprendamos de nuestros estudiantes. Y esto fue una de las cosas que yo aprendí de los estudiantes. Cuando yo les pregunté, después de que les expliqué que eran datos vectoriales y que eran datos tipo raster, y comenzaron a trabajar con QGIS, yo les pregunté la diferencia entre datos vectoriales y datos raster. Y hubo uno de los estudiantes que me dio una respuesta muy lógica y me dijo, profesora, además de todo eso que usted explicó, también yo puedo identificar si una capa que tengo en QGIS es vectorial o raster, si al momento de yo hacerle zoom, es decir, si al momento de yo acercar, se distorsiona o no, se pixela o no. En el caso de los datos vectoriales, por más que yo los acerque, ellos no van a perder resolución. No se van a pixelear, por así decirlo. Mientras que cuando trabajamos con imágenes raster, si yo comienzo a darle más zoom o más acercamiento, comienzo a observar algo como lo que está acá. Las imágenes satelitales son un ejemplo clásico de datos tipo raster. Y cuando yo registro, por ejemplo, puntos de muestreo o el lugar donde encontré una especie, esos son ejemplos clásicos de datos vectoriales. Ajá, pero entonces esos datos vectoriales son nada más puntos. No. Los datos vectoriales pueden ser puntos, como lo que vemos acá, pueden ser polilíneas, pueden ser polígonos, ¿ok? Y hay otros tipos más de los cuales no vamos a hablar acá. Pero esos datos a mí me permiten entonces representar entidades que en los textos que están en inglés se las van a conseguir como features dentro del ambiente SIG. Y cada uno de esos datos generalmente tiene una información asociada, no es nada más la coordenada, sino, por ejemplo, yo puedo decir el código de la muestra, puedo decir cuántos organismos encontré en esa muestra, cuál fue la temperatura en ese punto y así sucesivamente. Toda esta información adicional que acabo de mencionar es lo que nosotros conocemos como atributos. Los atributos vienen a ser datos que pueden ser tipo textos, por ejemplo, para esta estación yo digo si pertenece a la bahía o a la parte externa, o a la zona profunda o a la zona somera, o la hora del día en la cual se colectó la información. Y también puede ser datos numéricos, por ejemplo, la abundancia asociada a ese punto, ¿ok? O la riqueza o la salinidad. Las entidades vectoriales, entonces ya les mencioné que pueden ser de varios tipos, ¿ok? Quiero que en estos momentos ustedes piensen en datos con los que estén trabajando. ¿Y hay algún ejemplo que me puedan dar? El de puntos ya lo mencioné, pero ¿se les ocurre algún ejemplo de con esos datos que ustedes trabajan que en lugar de puntos necesiten representarlos como polígonos, ¿ok? O como polilíneas. Voy a abrir por acá el chat para ver. Ajá, fíjense que Percy nos está mencionando por acá una que puede ser tipo polígono,
que son áreas de bancos naturales. Exacto. Un área, una zona, ¿ok? De organismos bénticos. Ok, muy bien. Eso me puede representar. Ajá, y aquí Liana nos dice rutas de movimientos de peces como polilíneas. Arribo también de Ajá, algas marinas en un área determinada, ¿no? exactamente. Si tú, por ejemplo, quieres marcar el área completa de distribución para medir esa área y ver cuánto ocupan esas algas, puedes representarlo en forma de polígonos. Y fíjense que Alexandro también nos dice acá áreas marinas protegidas. Exacto, eso también sería en forma de polígonos. Esto lo estoy haciendo para que también se nos rompa el esquema, porque muchas veces cuando comenzamos a trabajar con sistemas de información geográfica, pensamos que lo único que podemos representar es puntos, ¿ok? Y no es así. Podemos representar también áreas y podemos representar trayectorias inclusive. Y aquí Alejandro nos dice otro ejemplo que es el de zonas económicas exclusivas. Muy bien. Ok, ahora con respecto a los datos tipo raster. Estos datos también van a representar entidades geográficas, pero dividen al mundo en celdas discretas y esas celdas pueden ser cuadradas o pueden ser rectangulares que se van disponiendo en una cuadrícula. Cada una de esas celdas tiene un valor que se utiliza para representar alguna característica de dicha ubicación. Puede ser temperatura, elevación, y yo la puedo utilizar para crear imágenes, como por ejemplo la que ven acá, fíjense, esta es una imagen satelital, o puedo utilizarla para crear modelos. Esto que ustedes están viendo acá, esto no es una imagen satelital, estos son modelos, ¿ok? Modelos representados como datos tipo raster. Aquí tienen un modelo batimétrico, que es la parte esta marina que observan en color azul, de azul claro a azul oscuro, donde el azul oscuro me representa mayor profundidad, y también tienen un modelo topográfico, que es la parte terrestre, pero eso no es imagen satelital. Entonces, si yo de hecho me voy a la diapositiva anterior, a esta, fíjense que aquí se ven unos cuadritos, ¿ok? Cada uno de esos cuadritos es un píxel y cada uno de esos cuadritos tiene una información asociada o un dato asociado. Ok, vamos a pensar en capas. Los que trabajan con sistemas, los que ya han trabajado con sistemas de información geográfica, ya piensan en modo de capas, pero los que no, les explico qué es esto de las capas. Cuando nosotros trabajamos con SIG, podemos representar y combinar en un mismo mapa diferentes entidades. Y eso se debe a la capacidad que tienen los software y los lenguajes de programación para manejarse por capas de información. ¿Qué es eso de las capas de información? Vean un momento este mapa. A veces nosotros lo que vemos es una representación plana, ¿ok? En dos dimensiones, en un papel o en la pantalla de nuestra computadora. Y vemos que tiene unos puntos para marcar las zonas de muestreo, tiene unas líneas que me representan, por ejemplo, los ríos, tiene un color que me representa la parte, puede ser de concentración de algún nutriente, y tiene a lo mejor unas líneas de batimetría. Todo eso que yo estoy viendo allí en un solo papel, en una sola pantalla, es la combinación de diferentes capas, que si yo las separara, pudiera ver algo como lo que muestro en este diagrama, ¿ok? Y como lo que se ve acá. Entonces, a mí los sistemas de información geográfica me permiten ir combinando capas para crear mis mapas. Yo puedo, por ejemplo, colocar una primera capa que puede ser el mapa de línea base. Puede ser, por ejemplo, un mapa de imagen satelital, si me gusta así, o pudiera ser un mapa eh, en dos colores que me represente la parte terrestre con un color gris y la parte que no es terrestre con un color blanco. Y puedo colocarle unas burbujas para indicar abundancia y encima unos polígonos que me representan las áreas marinas protegidas. Y todas esas capas que son independientes una de otras, yo las puedo
colocar en un solo mapa e inclusive puedo hacer algo